El Mossad es uno de los servicios secretos más eficaces del mundo. Su misión: prevenir otro holocausto. No se puede hacer una verdadera lectura de la historia de Israel y del mundo en general sin entender la historia secreta de sus servicios de inteligencia. El Mossad tiene licencia para espiar, actuar y matar. Un comandante de Hezbollah fue asesinado. Asesinato de un importante científico nuclear iraní. El Mossad influye en la política mundial con operaciones espectaculares. El Mossad ha estado involucrado en los mayores incidentes de la región desde hace 50 años. El Mossad es temido, poderoso y controvertido. Dubái, 2010. Estas son imágenes de un caso de espionaje. Las cámaras de un hotel graban cómo los agentes del Mossad, haciéndose pasar por turistas, se lanzan a por su objetivo: un importante representante de Hamas, una organización palestina. El comandante de Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, se registró en el hotel Al-Bustan Rotana el 19 de enero. A escasas horas de su llegada fue asesinado en su habitación. El jefe de policía de Dubái asegura que el Mossad fue el responsable. A ojos del Mossad, al-Mabhouh era decisivo en la adquisición de misiles por parte de Hamas para matar a israelíes. ¿Pero justifica esto su asesinato? Operaciones como la de Dubái están en consonancia con la estrategia de autodefensa de Israel. Desde su fundación, el Estado judío ha librado varias guerras contra vecinos que le han negado su derecho a existir. En esta lucha por la supervivencia, el Mossad se encarga de librar una guerra invisible. Vigilancia clandestina, asesinatos, sabotajes. Cuando tienes presente el horror del Holocausto y percibes los actuales problemas de seguridad como existenciales, tu mente solo tiene una opción: levantarse y matar primero. Y los que te mantienen a salvo, jugándose la vida, son los miembros del Mossad y del resto de la inteligencia israelí. La operación en Dubái fue solo un éxito parcial. Puede que el asesinato de al-Mabhouh saliera acorde al plan, pero el Mossad quedó expuesto públicamente. Sus agentes huyeron de Dubái. El Mossad niega cualquier implicación, aunque con poca vehemencia. Parece que quien lo planeó hizo un buen trabajo y lo tuvo en cuenta. Viva la imaginación, ¿no? El gobierno israelí también deja espacio para la especulación. Ni confirma, ni desmiente. Creo que han visto demasiadas películas de James Bond. Y preferiría que vieran más películas, pero películas más serias. Gracias. Sin embargo, ese casi fracaso de Dubái transmite un contundente mensaje. Creo que envió un mensaje más amplio, que Israel tenía un gran alcance y que haría lo que considerara necesario para garantizar la seguridad de su Estado y sus ciudadanos. Cada acción atribuida al Mossad, sea realmente suya o no, extiende su mito y, por tanto, ayuda a proteger a Israel. La leyenda del Mossad como brazo todopoderoso se cultiva cuidadosamente con vistas a disuadir a sus posibles enemigos. La perspectiva conspirativa está muy arraigada en el mundo árabe. Repetidamente se ven estos aspectos de glorificación y demonización con fines políticos. No sé si esto les sorprenderá, pero hay mucha gente en el mundo árabe que sostiene que el Mossad estuvo detrás del 11S. La inteligencia israelí no pretendía crear ese mito. Fue un subproducto de su estricta política de espionaje secreto y clandestino y de su trabajo operativo. Y con el tiempo vieron que les beneficiaba bastante. El nombre oficial del Mossad es Instituto de Información y Operaciones Especiales.
Desde 1951 se ha encargado de evitar que Israel sufra daños. Y desde entonces, Mossad se ha vuelto una palabra muy popular en todo el mundo. Sus osadas hazañas han hecho de él uno de los servicios secretos más publicitados de la historia. Según se estima, el Mossad apenas cuenta con 3.000 empleados. Una agencia minúscula en comparación con la CIA, que puede contar con hasta 23.000 agentes. Sin embargo, en términos demográficos, el Mossad es un gigante. Si comparamos la población de ambos países, es unas 5 veces más grande que la CIA. Actualmente Israel hace una inversión considerable en el Mossad. Sin embargo, el valor de unas discretas y bien dirigidas medidas de protección fue reconocido desde bien temprano. Los servicios secretos de Israel tienen su origen en las actividades clandestinas de los judíos en la Palestina otomana. A finales del siglo XIX, los primeros inmigrantes judíos procedentes de Europa pisaron la tierra de sus antepasados, entonces bajo dominio turco. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, las tropas británicas expulsan a sus enemigos turcos. Su gobierno en Londres se compromete a crear un Estado judío después de la guerra, pero un año antes también se había prometido a los árabes un Estado propio. Seguirían décadas de conflicto. Para entonces, la comunidad judía ya ha adquirido considerables extensiones de tierra en Palestina. Sus asentamientos son atacados por árabes indignados y se forma un movimiento clandestino para contraatacar y preparar la formación de un Estado judío. Era evidente que los judíos de Palestina eran una minoría y podían reunir unas fuerzas militares limitadas. Así que contar con información e inteligencia desde el principio era una importante ventaja. La información ayuda a ganar la guerra y también la paz. Por eso los servicios de inteligencia siguen siendo tan importantes para Israel hoy en día, para prevenir ataques y contribuir a su desarrollo político. La organización clandestina judía Haganá manejó pronto una red de informadores entre árabes y británicos por igual. Pero la Haganá también introduce armas de contrabando en Palestina, así como inmigrantes judíos de Europa que huyen de los nazis. Gran Bretaña, como potencia mandataria, restringe la inmigración a Palestina para apaciguar a los árabes. Sin embargo, cada vez más judíos de la Europa de Hitler buscan refugio en Oriente Próximo. Muchos agentes del Mossad aprendieron su oficio en las filas de la Haganá. Uno de estos veteranos es Shmuel Goren. Fuimos a lanzarle un cóctel molotov a un árabe en Haifa. Nos pilló la policía y me encontraron una pistola en el bolsillo. Me tuvieron encerrado 3 días en la comisaría británica. Las autoridades británicas deciden presionar a la Haganá. Cada vez son más frecuentes las redadas en presuntos escondites de armas. No obstante, la infiltración judía en las fuerzas de seguridad dio resultado. Entonces vino alguien y nos dijo que si el sargento británico nos preguntaba qué hacíamos ahí, le contestáramos que no lo sabíamos, que nos habían detenido en la calle y punto. Y el sargento trabajaba para la Haganá porque le pagaban o porque su mujer era judía. No recuerdo la razón, pero trabajaba para nosotros y nos salvó. Esa fue mi primera experiencia en ese tipo de asuntos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Palestina empeora. Cientos de miles de supervivientes del Holocausto buscan un refugio seguro. Gran Bretaña se niega a suspender las restricciones a la inmigración. Ante esto, los activistas judíos están más decididos que nunca a luchar por un Estado judío independiente, capaz de ofrecer protección a sus familias. Los grupos radicales apuntan a las instituciones británicas. Uno de sus líderes es Menachem Begin, futuro primer ministro de Israel.
Vuelan el Hotel Rey David de Jerusalén, sede administrativa británica. 91 personas fallecieron. En 1947, Gran Bretaña anuncia la retirada de su mandato. La ONU decide sobre la partición de Palestina. La resolución sobre Palestina se aprueba por 33 votos. El Estado judío en tono claro y el Estado árabe en tono oscuro. Jaffa pasa a los árabes y Jerusalén queda bajo control internacional. La idea de un Estado judío es una realidad. En este punto, 1/3 de la población de Palestina es judía. Sin embargo, la resolución de la ONU les concede el 56% del territorio. La consecuencia inmediata es una guerra irregular. El mundo árabe se empeña en evitar un Estado judío. Los países vecinos apoyan la lucha de los palestinos contra los judíos. Es el momento de la Haganá. En los años 20, David Ben Gurión, presidente de la Comunidad Judía de Palestina, ayudó a levantar la Haganá. Se convertirá en el primer ministro de Defensa y en primer ministro de Israel. La proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 desencadena una respuesta militar por parte de sus vecinos árabes. Esa misma noche, 6 estados árabes declaran la guerra a Israel. En 3 frentes, sus ejércitos avanzan hacia el antiguo mandato británico. Su objetivo, aplastar el nuevo Estado judío de una vez por todas. En cuanto a tropas y equipamiento, la alianza árabe es muy superior a las fuerzas israelíes. Sus soldados aún no han aprendido las reglas de la guerra convencional. Pero los antiguos combatientes clandestinos están bien organizados y muy motivados. Los jóvenes hombres y mujeres de la Haganá saben perfectamente cómo sacar el máximo partido a unos medios limitados. Cuando se declaró el Estado de Israel en 1948, la población era de unos 650.000 habitantes. Demográficamente era muy pequeña en comparación con los países árabes vecinos. Y a Ben Gurión le interesaba mucho que la inteligencia multiplicara la fuerza de un Estado pobre en recursos y relativamente débil, pero no solo como previsión, sino también con operaciones estratégicas para beneficiar al nuevo Estado. Su fuerza radica en la recopilación y evaluación de inteligencia, y tienen un objetivo claramente definido. En cuanto a sus enemigos, es todo lo contrario. Los gobernantes árabes están decididos a velar primero por sus propios intereses. En julio de 1949, Israel gana su primera guerra contra sus vecinos. La principal lección que se extrae de este conflicto es que la información sobre el enemigo es una baza decisiva en la guerra. La necesidad de un servicio secreto eficaz es evidente. Unos edificios, antes propiedad de los templarios alemanes, un grupo cristiano de Tel Aviv, se convierten en su primera sede, cerca del gobierno de David Ben Gurión. Actualmente, Israel cuenta con 3 servicios secretos. Amán, el primero en cuanto a personal y presupuesto. Su misión es espiar a ejércitos enemigos. En segundo lugar está el Servicio de Seguridad Interior, Shin Bet, considerablemente más pequeño. Es responsable de las operaciones de contraespionaje y antiterrorismo, así como de la protección del gobierno y las instituciones israelíes. Y el más pequeño y conocido de los 3, el Mossad, se encarga de realizar actividades secretas en el extranjero, con el fin de proteger no solo a los ciudadanos de Israel, sino a los judíos de todo el mundo. Sus primeros años están marcados por una intensa presión. Una rápida expansión exige mucha improvisación. Entre sus primeros agentes hay antiguos combatientes clandestinos, como Shmuel Goren. No teníamos ni la menor idea. No había nadie que nos dijera cómo dirigir este tipo de cosas. Sin embargo, tuvimos que adaptarnos a la nueva situación y organizar todo desde cero, ya que había muchos problemas a la vez. Estaba la guerra y estaba el terrorismo.
Desde el principio, los espías de Israel no solo se encargan de recopilar información, sino también de realizar operaciones especiales. Es una estrategia derivada de una guerra irregular. Debilitar al enemigo sin arriesgarse a una confrontación abierta. El Estado judío debe conservar sus recursos. El Mossad se convierte en la punta de lanza de esta política. Yisser Harel, jefe del Mossad desde 1952, comienza incluso a reclutar a antiguos combatientes radicales de la resistencia, enemigos declarados de David Ben Gurión. Yisser Harel quería frenar la influencia extremista en la política interna. Por eso concibió la idea de incorporarlos al Mossad, para ofrecerles un trabajo que les permitiera una existencia adecuada y evitar que se volvieran políticamente activos. Y, por supuesto, para aprovechar sus talentos especiales. Algunos de ellos eran duros asesinos con experiencia en terrorismo y asesinatos. David Ben Gurión pretende construir una democracia según los modelos occidentales. Sin embargo, la sensación de amenaza constante exige pronto hacer concesiones. Ben Gurión hablaba de democracia, pero seguía los principios democráticos cuando le convenía. Cuando no lo hacía. Insistió en que la inteligencia fuera secreta al 100%. Ni siquiera pronunciarían los nombres de las organizaciones, ni reconocerían su existencia, porque si no lo hacían, no tendrían que seguir ninguna regla. El estado de emergencia declarado por Ben Gurión en 1948 sigue vigente. Para las fuerzas israelíes y el Mossad, esto implica seguir la delgada línea que separa el respeto a las normas democráticas de la salvaguarda a toda costa de la seguridad del Estado. La mayoría de los servicios secretos intentan conseguir datos que se supone protegidos. Al hacerlo, infringen, como mínimo, las leyes de los países implicados. Así que cada servicio de inteligencia sopesa los riesgos y determina si una operación concreta compensa el resultado final. Y nuestras evaluaciones son sin duda muy distintas a las de Israel. El Mossad está sometido a la inmensa presión de cumplir. Debe probar su utilidad para la protección de Israel, y esto significa que debe producir resultados. Así pues, el Mossad está mucho más dispuesto a asumir riesgos que, por ejemplo, otros servicios occidentales o de Europa Central. La experiencia clandestina deja su huella en el Mossad. Durante los primeros años, opera con éxito tras el telón, hasta que, de la noche a la mañana, una espectacular operación revela al mundo sus hazañas. Jerusalén, 1961. Se juzga al hombre que dirigió el Holocausto, Adolf Eichmann. El año anterior, agentes del Mossad habían raptado al antiguo hombre de las SS en Argentina. Un golpe sensacional. Eichmann fue uno de los principales organizadores del Holocausto. Tras la guerra, logró escapar a Buenos Aires, donde vivía oculto bajo una identidad falsa. Cuando el Mossad recibió un aviso sobre su paradero, un equipo de 67 integrantes fue enviado a Sudamérica. El agente del Mossad, Rafi Eitan, estaba a cargo de la operación. Nos habíamos escondido cerca de su casa. Me acerqué a él diciéndole: un momentito, señor. Y lo tiré al suelo. Entonces lo metimos en el coche y nuestra primera pregunta fue: ¿cómo te llamas? Ricardo Clement, respondió. Ese era el nombre que usaba en Argentina. Pero poco después nos dijo: pensaba en este momento día y noche. Sabía que los israelíes me encontraríais algún día.
No habría supuesto ningún problema meterle unas cuantas balas en la cabeza allí mismo. En absoluto. De hecho, habría sido más fácil para el equipo, menos arriesgado. Pero no. David Ben Gurión había ordenado expresamente que Eichmann fuera juzgado. Como decía, esto no es la ley de la jungla. Con el caso de Adolf Eichmann, Ben Gurión busca ganarse ostentosamente al pueblo, pues muchos supervivientes del Holocausto le acusan de mostrar muy poco interés por su calvario. Y efectivamente la caza de nazis no figura entre las prioridades del gobierno israelí. ¿A cuántos nazis se ejecutaron en Israel tras la guerra? Da igual lo que se alegara después. Israel no buscó activamente a los nazis y tampoco el Mossad. Israel y Alemania Occidental apenas han empezado a establecer relaciones oficiales. Para los líderes de los dos jóvenes estados, el pragmatismo es primordial, y esto exige dejar atrás el pasado en la medida de lo posible. No obstante, en el gabinete del canciller alemán Konrad Adenauer está Hans Globke. El líder de la Cancillería Federal tiene un pasado nazi, un tema que puede causar problemas de ser mencionado durante el juicio de Eichmann. Eichmann tenía cierto contacto con Globke. Y Globke estaba al tanto de que Eichmann vivía en Argentina. Creo que la gente que permanecía en el poder ejecutivo de Alemania Occidental no quería que se hablara de su pasado. El gobierno alemán insiste en que el nombre de Globke quede fuera del juicio. Tanto el Servicio Federal de Inteligencia alemán, el BND, como la CIA, conocían desde hacía tiempo que Eichmann se escondía en Argentina. Pero aún así, fue un gran estímulo para la confianza de Israel que uno de sus servicios capturase a un importante criminal nazi. La captura de Adolf Eichmann todavía se cuenta entre los mayores logros del Mossad, aún teniendo en cuenta que el director del Mossad, Harel, había sido informado del paradero de Eichmann varios años antes. Isser Harel, aunque recibió esa información, no veía ningún atractivo en buscar, atrapar y llevar ante la justicia o matar a criminales de guerra nazis. Tenía otras cosas de las que ocuparse. No fue hasta más tarde que Isser Harel se dio cuenta de la publicidad y de la leyenda que una operación así podía generar. El juicio de Eichmann es noticia en todo el mundo. Para el Mossad, constituía los cimientos de su leyenda. Había dicho a los enemigos de Israel, nuestros agentes pueden atacar en cualquier parte. Nos hizo sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Nosotros, los judíos, habíamos dicho al mundo, habéis intentado aniquilarnos, ¿y ahora qué? Miradnos, el pueblo judío vive y existe. Después de Eichmann, el Mossad solo detiene a otro criminal nazi. Durante la década de los 60, los agentes del Mossad se infiltran en los países de los vecinos árabes de Israel, en una serie de arriesgadas operaciones. La premisa, otro ataque al Estado judío podía ser inminente. Desde 1949, Israel ha ocupado tierras que la ONU había concedido a los palestinos. Valiéndose de sofisticadas coartadas, los agentes del Mossad consiguen acceder a las esferas más altas de sus enemigos árabes. Desde ahí, reclutan a más agentes e informadores. A menudo, con ayuda voluntaria de residentes de las comunidades judías locales. En la sede del Mossad en Tel Aviv, los agentes reciben información sobre operaciones en el extranjero. Les resulta fácil encontrar posibles reclutas. Israel está lleno de inmigrantes que han dejado su país recientemente. A Israel llegaban inmigrantes de todo el mundo, y en ese sentido era fácil coger a alguien que venía de Alemania o Egipto y enviarlo de vuelta a Alemania, a Egipto o a donde fuera.
Eso era lo típico. Al Mossad no le costaba nada conseguir agentes secretos. El Estado de Israel ofrece protección a quienes se sienten amenazados en su país de origen. Motivados por su idealismo, muchos inmigrantes están dispuestos a servir al Mossad y a su nueva patria. Los sueldos eran muy bajos entonces, pero el riesgo siempre era gigantesco. Todos los agentes sabían que un arresto conllevaría una extensa tortura y una dolorosa muerte. En 1961, el Mossad consigue colocar un agente en la alta sociedad de El Cairo. Egipto, el archienemigo de Israel, es ahora espiado por un hombre que se hace pasar por un criador de caballos alemán. En realidad, es un ciudadano israelí llamado Wolfgang Lotz. Nacido en Mannheim en 1921, actuó como un perfecto hombre de mundo. Como anfitrión de la élite egipcia, recopiló información muy importante. Parecía alemán. Tenía la ventaja de no haber sido circuncidado. Era hijo de madre judía y padre cristiano. Había emigrado a Palestina cuando los nazis llegaron al poder en 1933. Había luchado con las FDI en la Guerra de Independencia y consiguió hacerse pasar por un antiguo agente alemán de la Wehrmacht en el Afrika Korps. El BND, el Servicio Federal de Inteligencia Alemán, colabora en la creación de la tapadera de Wolfgang Lotz. Este pasa varios meses en Alemania preparando su papel como veterano de la Wehrmacht. A cambio, informaría sobre los planes de los nazis acérrimos en Egipto. Si los egipcios sospecharan, el BND ayudaría a mantener la farsa de que Lotz era un agente alemán. Y en efecto, cuando Lotz fue detenido en 1965, el acuerdo entre el Mossad y el BND le salvó la vida. Incluso después de que se descubriera su tapadera, su verdadera identidad fue estrechamente protegida por ambos servicios, lo que, al final, se saldó con una condena muy leve por espionaje y otras actividades delictivas en Egipto. Y poco después, Lotz fue deportado a Alemania. Como presunto espía alemán, Lotz queda sentenciado de por vida. En 1972 cuenta su historia a la prensa, con lo que aumenta la leyenda en torno al Mossad. Si tienes que asumir la identidad de otra persona y vivir con ella día a día, te conviertes en esa persona, hasta en tus pensamientos y sueños. Si no consigues hacer eso, no eres apto para el papel. Si los egipcios hubieran sabido que Lotz era un agente del Mossad, se habría enfrentado a la pena de muerte. Ese mismo año, otro agente del Mossad es descubierto en Damasco. Haciéndose pasar por un adinerado hombre de negocios, Eli Cohen logra espiar a los dirigentes militares sirios. Pero justo cuando va a comunicar sus últimas informaciones al Mossad, los sirios lo detienen. A diferencia de Lotz, Eli Cohen tiene que pagar el precio más alto. Es ejecutado públicamente. El Mossad reconsidera su estrategia. Después de la captura de Eli Cohen y la captura de Wolfgang Lotz en Egipto, que fue un problema, diría que el Mossad se volvió más prudente en cuanto a enviar hombres a países clave. Se centró más en reclutar agentes en los propios países, en los países clave, y comprobaron que no era tan difícil conseguir fuentes en los estados árabes. El Mossad decide comprar su acceso. Sus maestros de espías supervisan ahora sus recursos humanos a una distancia prudencial, a menudo invirtiendo considerables sumas en ellos como recompensa por su traición. Estaba sentado en casa, en Israel, y en el periódico vi la foto de un árabe al que conocía.
ahorcado. Lo habían pillado en su país y lo habían ahorcado. Entonces recordé mi trato con él y pensé, ¿tengo yo la culpa? Pero cuando aceptó, él sabía los riesgos que corría y obtuvo los beneficios acordados. La posibilidad de que eso ocurriera estaba presente y ocurrió. Cualquiera que espíe para el archienemigo corre un enorme riesgo. No obstante, el Mossad no tiene problemas para reclutar fuentes muy productivas. A menudo, sus agentes deben ocultar su identidad israelí. La mayoría de las veces, el dinero es el incentivo decisivo. Pero a veces, incluso la propia reputación del Mossad ayudaba mucho a persuadir a posibles fuentes. La gente venía y me decía, me preguntaban en árabe porque domino el idioma, si yo era del Mossad. Y obviamente les decía que no. Y lo siguiente que me preguntaban era, ¿y cómo puedo entrar yo al Mossad? El Mossad invierte mucho en desarrollar a sus informantes y promete toda la protección posible. Como resultado, se dan numerosas relaciones de tipo comercial en las que se intercambia dinero por información, a menudo durante décadas. No hay nada mejor que un recurso humano bien colocado, pero tienes que complementar eso con la ardua tarea de encontrar formas de procesar montones de información para descubrir e identificar esa próxima amenaza que antes ni preveías. Ese es un reto que no se ha reducido desde los primeros años. Y a veces, hasta el Mossad está ciego. Como en el verano de 1962, cuando Israel se hallaba bajo una amenaza que el Mossad no había previsto. El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, presenta orgulloso sus nuevos misiles. Su objetivo es unir a los países árabes contra el Estado judío. Nasser afirma que sus misiles son capaces de alcanzar Israel. El Mossad se queda atónito. Su agente Wolfgang Lotz no había informado de ningún progreso notable en el programa de misiles egipcio. Puede que la reacción no fuera de absoluto pánico, pero tampoco distó mucho de eso. El gobierno egipcio y Nasser se jactaban día tras día. Echaremos a los judíos al mar. Lo que era especialmente delicado es que el programa de misiles de Nasser contaba con expertos alemanes que habían participado en el desarrollo de los misiles V2 de Hitler. En Egipto, el pasado nazi de estos no jugaba en su contra. Durante las primeras décadas que siguieron a la fundación de Israel, el miedo a otro holocausto aún se cernía sobre ellos. El Mossad debía actuar para detener el programa de misiles de Nasser. Hay que ver la situación desde la perspectiva de los israelíes unos años después del Holocausto. De repente, habían aparecido estos científicos nazis de los ensayos de misiles en Penemunda, de los proyectos V1 y V2, que habían utilizado a los presos de los campos de concentración para su trabajo y ahora trabajaban para los egipcios. Heinz Krug, un abogado y traficante de armas alemán, participa en el montaje en Egipto. Su misión es ocuparse de la logística del proyecto. A principios de los 60 dejó Alemania y se instaló en El Cairo con su familia, al igual que un buen número de viejos camaradas de la época nazi. En total, 35 alemanes trabajaban en el programa de misiles de Nasser. No se trataba de un asunto secreto de gente yéndose a Egipto a escondidas para construir misiles allí. Los implicados hablaban abiertamente del tema e incluso se enorgullecían de ello, y nadie nos dijo, no podéis hablar de lo que hace papá, en absoluto. También el gobierno alemán sabía de la presencia de sus ciudadanos en El Cairo. El agente del Mossad, Wolfgang Lotz, hasta se codeaba con ellos.
Tenían cierto conocimiento sobre el proyecto de misiles, pero lo cierto es que las piezas que tenían no les daban una perspectiva general y por eso no habían hecho nada. No eran conscientes de lo que estaba pasando. Fue todo un fiasco en cuanto a inteligencia. El Mossad descubre pronto que el programa de misiles de Nasser no avanzaría mucho sin la experiencia de los alemanes. Las figuras clave del programa son atacadas con paquetes bomba. Matan a 5 trabajadores egipcios. Una secretaria alemana, Hannelore Bengde, pierde la vista. Sin embargo, el Mossad opta entonces por un enfoque diferente. Es más fácil realizar operaciones contra los especialistas en misiles en Alemania Occidental. Para entonces, Heinz Krug y su familia ya han regresado a Múnich. Probablemente lo eligieron porque estaba a cargo de la logística. Organizaba la mano de obra, el material y lo mantenía todo en marcha. Era el que buscaba que trabajaran bien en equipo. Por lo tanto, en la práctica, era el jefe. La mañana del 23 de septiembre de 1962, Heinz Krug sale del piso familiar en dirección a su oficina. Es la última vez que su hija Beate ve a su padre. Su madre le contaría más tarde que ya lo habían amenazado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según un agente del Mossad, el plan era el siguiente. Él había tendido a Krug una trampa haciéndose pasar por un hombre de negocios egipcio, y junto con otros agentes lo sorprendió y se lo llevaron a Israel, donde supuestamente fue sometido a un extenso interrogatorio. Al mismo tiempo, el Mossad había intentado culpar a los egipcios. En realidad, los egipcios no tenían ningún motivo para hacer eso, ya que mi padre se llevaba muy bien con ellos. La teoría sobre los egipcios no tenía ningún sentido, al menos no para nosotros. Más tarde quedó cada vez más claro que todo apuntaba a Israel, aunque obviamente lo negaran todo desde el principio. Beate Soller y su hermano investigan el asunto por su cuenta cuando son adultos. Y publican un libro con sus hallazgos sobre la desaparición de su padre. Oficialmente, el caso de Heinz Krug nunca ha sido resuelto. Pero parece que no solo el Mossad tenía interés en que las cosas siguieran así. Estábamos sentados a la mesa cuando sonó el timbre. Eran 2 hombres que, según sus identificaciones, eran de la inteligencia federal alemana. Nos dijeron que nos abstuviéramos de seguir investigando y que dejáramos de perseguir fantasmas, que era mejor que no hiciéramos ruido. Desde entonces se han contado varias versiones de la desaparición de Heinz Krug. Según las últimas investigaciones de Israel, Krug acabó siendo asesinado por el Mossad tras una serie de interrogatorios. Pero ni las medidas más drásticas conseguían detener el programa de misiles. En mayo de 1964, el Mossad indaga otra posibilidad. El antiguo hombre de las SS, Otto Skorzeny, podía ser un informante de alto nivel al tener acceso directo a las principales figuras del programa de misiles. Skorzeny era uno de los antiguos nazis más prominentes que aún vivían. Gozando de la protección del dictador fascista Francisco Franco, se daba la gran vida en España. Cuando le propuse a nuestro jefe de operaciones reclutar a Skorzeny, me dijo: lo conseguirás cuando las ranas críen pelo. Como sabrá, ha saltado recientemente la noticia de que quienes secuestraron a Eichmann lo buscan también a usted. Que vengan, los recibiré debidamente. ¿Qué quiere decir con debidamente? Como se merecen. Otto Skorzeny no parecía preocupado. Y no tenía por qué. Había llegado a un acuerdo con el Mossad.
Ningún antiguo nazi en ningún lugar del mundo podía estar seguro de si era o no un objetivo. La idea era ofrecer a Skorzeny liberarse de ese temor. Le dijimos que no lo tocaríamos. Al contrario, lo protegeríamos. Fue un paso positivo que nos dio acceso a todos los técnicos y agentes alemanes en Egipto. Los contactos de Skorzeny y la presión diplomática sobre el gobierno alemán dan sus frutos. Uno tras otro, los científicos alemanes abandonan Egipto. En 1965 el programa de misiles de Nasser ya se ha detenido. Pero la lucha por Tierra Santa entra en una nueva fase. Puede que la amenaza de los misiles fuera neutralizada, pero Nasser encuentra un nuevo y poderoso aliado. Los servicios de inteligencia israelíes registran una creciente entrada de armas e instructores soviéticos en los países árabes que rodean al Estado judío. El conflicto entre Oriente y Occidente domina la política en todo el mundo. Moscú se ha empeñado en conseguir un punto de apoyo en Oriente Próximo con vistas a debilitar el flanco sur de la OTAN. A Estados Unidos le interesaba mantener a raya la influencia soviética en el tercer mundo, en África y en Oriente Próximo. Y era obviamente en beneficio de Israel. Israel fue un gran aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Porque mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el poder, iban reclutando aliados locales. Para el Mossad es una oportunidad que no se podía desaprovechar. Su producción de inteligencia podía ser una gran ventaja para los estadounidenses. Si la superpotencia occidental decidía entrar en el ruedo de Oriente Próximo, debía vincularse con Israel, lo que incluía al Mossad y sus discretos canales hacia el mundo árabe. Intercambiar información y cooperar con otros servicios secretos sigue estando entre los cometidos del Mossad. No hace falta decir que los servicios de inteligencia occidentales quieren cooperar con el Mossad, porque sus contactos en la zona son inestimables. Por otra parte, para que una agencia tan pequeña como el Mossad pueda operar a nivel mundial, necesita un apoyo global. Y eso es lo que el servicio de inteligencia alemán podría proporcionarle, aunque fuera más que nada a nivel logístico. Y así, durante un tiempo considerable, los agentes alemanes y estadounidenses pueden moverse libremente por los países árabes. Su inteligencia, a su vez, resulta a veces inestimable para Israel. Tienes que prepararte para realizar esfuerzos agresivos e implacables con el fin de obtener información, pero solo hacen su trabajo. Si vas a comer con alguien del Mossad, no puedes esperar pasar un rato agradable. Te van a presionar con insistencia y de formas que aumenten sus posibilidades de obtener información útil. Sin embargo, el Mossad desconfía bastante, pues las potencias occidentales ven también en los estados árabes posibles socios. Al tratar con socios e incluso con enemigos, todo servicio de inteligencia trata de proyectar su imagen de la forma que mejor sirva a sus intereses. Cuando Ben Gurión busca la cooperación de los servicios secretos estadounidenses en 1951, lo hace humildemente. Los estadounidenses se muestran escépticos respecto a la posición de Israel en la Guerra Fría. Muchos de sus ciudadanos son inmigrantes del bloque del Este y Ben Gurión es líder de un partido socialista. Los estadounidenses nunca acabaron de entender lo que era un kibutz. Les sonaba al kolhós soviético. Así que la CIA, durante la Guerra Fría, no veía a Israel como un buen socio.
James Angleton, responsable de las operaciones especiales dentro de la CIA, demuestra tener una influencia decisiva en las relaciones de inteligencia americano-israelíes. En esta situación en que los israelíes buscaban amigos, llegó James Angleton. Y él conocía a algunos de estos agentes de inteligencia israelíes de la guerra. Debido a la influencia del Holocausto en particular, Angleton había pasado de ser muy antisemita a un comprometido sionista. Defendía los intereses israelíes en las discusiones americanas en todo momento. Y los israelíes le devolvieron el favor. Entonces, en 1956, surge una oportunidad que mejorará considerablemente las relaciones con la CIA. En Varsovia, Víctor Grajewski, un judío polaco, tropieza con un secreto muy bien guardado y entrega sus hallazgos a los israelíes. Es una transcripción de un discurso programático de Nikita Khrushchev, el nuevo número 1 del aparato de poder soviético. Los israelíes reconocen enseguida su importancia y se lo pasan a la CIA, que hasta entonces había intentado en vano destapar la estrategia de Khrushchev. Es un punto de inflexión. Los servicios secretos israelíes han demostrado ser unos valiosos socios. Ahora James Angleton es una figura clave dentro de la CIA. Tiene la intención de intensificar su cooperación con el Mossad a largo plazo. No estaban interesados en comprometerse o negociar con el enemigo. Lo mismo ocurría con Angleton, que era un rígido anticomunista, por lo que consideraba a los israelíes como un modelo para los estadounidenses, así que había consenso. Los estrechos vínculos entre el Mossad y la CIA dan resultado para ambas partes. A mediados de los 60, la creciente influencia soviética en Oriente Próximo empieza a representar una clara amenaza para Israel. La entrega de modernos aviones de combate a los países árabes vecinos es alarmante. El MiG-21 tiene fama de ser rápido y manejable, a la altura de los últimos aviones construidos en Occidente. La inteligencia de la OTAN está ansiosa por saber más sobre sus capacidades, pero el Mossad idea un plan. Su estrategia consiste en encontrar a un piloto árabe dispuesto a desertar y volar su avión a Israel. Una vez allí, podrían evaluarlo con más detalle. Utilizando sus canales en el mundo árabe, el Mossad encuentra un posible candidato. Munir Redfa es piloto de combate de la Fuerza Aérea iraquí. Era un cristiano asirio y por ello estaba claro que no ascendería más allá de su rango actual. Así que estaba frustrado y enfadado. Los nuestros sabían perfectamente cómo ganárselo y también le ofrecieron dinero. En su primer encuentro en Irak, los agentes del Mossad lo saben todo sobre Redfa. Curiosamente, empiezan a tantear el terreno con él. Le pregunté, ¿has pensado alguna vez en desertar con un avión? Tu mujer y tus hijos serían extraídos antes, por supuesto. Pero, ¿con qué avión? Pues con uno de tus últimos aviones. Perdón, donde quiera que vaya me colgarán, ya sea Jordania o Siria. O me deportarán y me colgarán aquí. Y yo le dije, hay un país en el que no, confía en mí. ¿Y si volamos a Israel? Se sorprendió. ¿Israel? Me colgarán de inmediato. Sin embargo, Redfa acaba accediendo, pero con una condición. Antes debían sacar a su familia de Irak para evitar represalias. De lo que no eran conscientes los agentes del Mossad es que el significado de familia en Irak es un poco distinto al de Occidente. Pensaron, vale, mujer e hijos. No contaban con que serían 32 personas entre sobrinos, primos y demás.
Todos ellos fueron extraídos en una operación secreta. A mediados del verano de 1966 todo está listo. Redfa despega durante un vuelo de instrucción y dirige su avión completamente armado rumbo a Israel. Su arriesgado plan es un éxito rotundo. Por primera vez un MiG-21 está en manos occidentales. Otros servicios secretos hacen cola para beneficiarse de los resultados de la Operación Diamante. Los estadounidenses fueron los primeros porque en aquel entonces teníamos mucho interés en fortalecer nuestras relaciones con ellos. Los alemanes, los italianos, los franceses y los británicos enviaron representantes. Así que fue también para nosotros el comienzo de una estrecha cooperación con Occidente. Tras la Operación Diamante, el Mossad se consolida como una pieza clave en la comunidad de inteligencia occidental. 12 meses después, los beneficios se hacen aún más evidentes. Durante la Guerra de los 6 días, los pilotos israelíes aprovechan al máximo la evaluación del MiG de Redfa. Por cada 5 bajas árabes, apenas hay una israelí. Los historiadores y expertos militares coinciden. La inteligencia israelí fue determinante para su rápida victoria en la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días lo cambió todo. Cambió la sociedad israelí, cambió el mundo árabe, amplió el mito de la inteligencia israelí, amplió el mito o la leyenda de la fuerza de Israel, pero también potenció la sensación de seguridad de los israelíes. Tras la Guerra de los 6 días, Israel controla casi 4 veces más territorio que el concedido por la ONU en 1947. Sin embargo, la paz en Oriente Próximo parece estar más lejos que nunca. Los vecinos de Israel se preparan para la venganza y los palestinos han perdido gran parte de su territorio ante la nueva potencia regional.